Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este video diferente de Pedro en el Camino. Espero que estén muy bien. ¡Epa! Estamos haciendo el cambio de aceite de la moto, como ven. Ya le saqué el filtro, ya lo cambié el filtro, ya hicimos todo, ahora se los voy a mostrar. Les quería dar la bienvenida porque es diferente. Vamos a estar haciendo el cambio de aceite de la moto. Les voy a estar contando un poco cómo viene siendo la experiencia de abrir acá un canal de YouTube. Bueno, un poco de expectativa, realidad y demás. Entonces, bienvenidos. Estamos cumpliendo más o menos 2 meses desde que lo abrí. Y es hacer un poco el resumen de cómo me está yendo, cómo son los ánimos. Arranquemos mientras vamos soltando tornillos y cambiando el aceite de la gorda. Esto es algo que a mí me gusta hacer. No me gusta dejárselo a otra persona porque todo lo que sea arreglo, que esté a mi mano, a mí me gusta hacérselo a la gorda. Ahora vamos a soltar este tornillo, que es el tapón del aceite. El aceite va a salir para que no se chorree por toda esta parte el aceite y que entre a estos lugarcitos y demás. Yo tengo esta botella cortada, la vamos a poner de esta forma. Entonces, ¿sí se ve? Ponemos la botella cortada y acá abajo va a caer el aceite de forma precisa, sin hacer todo un chorrero por ahí. Pero antes de poner esto tengo que sacar el taponcito, entonces vamos a eso. Interesante, está durito. Ok, no nos queremos golpear con nada. Ok, listo. Ahora sí, ya se abrió un toque el tapón. Vamos a poner nuestro embudo casero. La idea es que tenga una inclinación así, hace de tobogán. ¿Listo? ¿Qué tal, Está bueno el tobogán. Listo, sin enchastrar nada. En algún momento siempre se enchastran las cosas, pero tratemos de que sea lo menos posible. Les cuento un poco también de dónde vengo. Yo soy actor. También presenté un programa acá de aventuras que se llamó Cazador de Cascadas en Teleantioquia, un canal regional de Colombia, y he recorrido todas estas montañas, estos territorios, buscando cascadas y unas aventuras espectaculares. El programa se terminó y a partir de eso abrí el canal de YouTube con la expectativa también de acarrear un poco de la gente. Yo estoy con cerca de 190.000 seguidores en Instagram y dije, bueno, tal vez podamos acarrear un poquito la gente, y ante todo la expectativa iba por ahí, de decir, bueno, seguramente la gente va a caer, le interesa la aventura, me están siguiendo hace mucho tiempo, entonces al canal le puede ir bien. Pensando también en la monetización, hay unas posibilidades de que YouTube, cumpliendo ciertos requisitos, te paguen. Más adelante les cuento sobre eso. A partir de eso, entonces la expectativa era alta, pero este canal y la experiencia me está sorprendiendo, primero de todo, por ustedes. El contacto que estamos haciendo, lo que me escriben. De hecho, ya me he encontrado con gente para salir a rodar. Saludos a Emiliano, capo total, nos hicimos amigos, es un mendocino que vive acá en Medellín, ya salimos a rodar. Hay otras personas con las que estoy quedando para armar rodadas, y la buena onda con la que me escriben, las sugerencias, los comentarios, las rutas que me proponen para que yo haga por acá. Eso, o sea, todo esto que está sucediendo a mí me genera, primero de todo, es algo que no esperaba que suceda de esta forma. Es un contacto de comunidad real con personas que siento que son reales, que están ahí, que les interesa lo que estoy haciendo, lo que les estoy mostrando, y de verdad eso me generó mucha satisfacción, y era algo que no lo esperaba. Bueno, tenemos que seguir acá con el aceite. Hay que sacudir un toque. El O-ring, la arandelita no la perdamos, la necesitamos. El tobogán funcionó perfecto. Ahora vamos a... No siempre lo hago, pero cada 3 o 4 cambios de aceite le quito
esta tapita, saco estos tornillos, acá hay un filtro de aceite que se puede lavar y es lo que voy a hacer hoy para hacerlo bien full al proceso. ¿Sí se ve? Ya le saqué un tornillo, ahí vamos el otro, miren cómo cae más aceite a partir que desajusté la tapa. Ok, se cayó, se me cayó uno de los tornillos ahí adentro. Bueno, esto lo dejamos por acá, acá tenemos el tapón, pero miren lo que me inventé, a ver si lo veo bien. Lo vi en otro canal de YouTube donde explicaban, bueno, estos son imanes y para revisar el estado del aceite ya tenés que estar muy grave, ¿no? Si pasa esto, pero no me molesta probarlo. Pasar estos imanes por el aceite y ver si sale algo de metal, quiere decir que tenemos algo roto y se está rompiendo los pistones o algo así, pero bueno, vamos a probar a ver qué tal. Cazamos el tornillo, bien. Este es el tornillo que salió de ahí, no es que estaba dentro del motor. Tirititín, tenemos tornillo que faltaba, este era. Vamos a cazar a ver si hay algo. No siento que se haya pegado nada. Listo. Bien, salió súper limpio. Yo no sé si esta gente tiró una exageración y creo que tenés que escuchar que el motor esté haciéndose pelota para que salga piezas de metal. Es como que si estuviese dañado algo del motor saldrían pedacitos de metal acá con el imán. Bueno, no salió nada, gracias a Dios, estamos bien. Grace, son la mejor. ¿No es muy linda esta moto? ¡Qué moto tan hermosa! Yo la quiero mucho a ella. Vivo hace 12 años acá en Colombia. Tengo el primer video, les dejo acá la tarjeta, un poquito de mi historia de cómo llegué. Me enamoré de una paisa muy bonita, ya nos separamos hace 3 años. Vivimos historias increíbles, pero me quedé acá a vivir. Entonces ya son 12 años viviendo y fanático de estas montañas, de las quebradas, de los ríos, de las cascadas, de los paisajes y de la gente. Disfruto mucho eso y el objetivo de este canal en primera instancia es eso, compartirles a ustedes estos lugares tan mágicos y que para mí son tan especiales y que se pueden llegar en moto. Llegar en moto a estos lugares es increíble. Lo disfruto muchísimo y en primer lugar es compartirles esta magia, la magia de estas montañas. Bueno, el mismo concepto, tenemos acá el tobogán, ya está saliendo el aceite porque aflojé un poco estos tornillos del filtro, pero antes de soltarlo del todo les quería mostrar que acá también hago el mismo concepto de tobogancito con la botella cortada. Acá adentro está el filtro de aceite, que también lo vamos a cambiar. Listo, ya sacamos la tapa, el tornillo más largo es el de abajo. Acá este es el filtro de aceite. Cuando saquen la tapa van a ver el O-ring. Esto se cambia, te viene con el filtro, sobre todo si es original, compré filtros originales, no le den mucha vuelta a eso. Listo, y ahora sí saquemos el filtro. ¡Tarán! Listo, la tapa sellada. Esto tiene un accionado automático que si yo lo aprieto se hunde. ¿Sí lo ven? Si lo aprieto se hunde, esto funciona automáticamente ahí. Esta tapa cerrada con este accionar va a ir así el otro filtro. ¡Tin! ¿Ven? Ahí es abierto. Listo. Bueno, filtro original Royal Enfield, lo que les decía, este man viene con su O-ring nuevo y bueno, ahora lo vamos a colocar. Todo este aceite después lo embalso en las botellas viejas de aceite, lo vuelvo a echar y eso lo llevo a algún taller mecánico que tienen un proceso de, no sé cómo lo reciclan y cómo lo trabajan, pero bueno, allá lo reciben al aceite usado. ¿Qué me está sucediendo ahora? O sea, yo de lunes a viernes
trabajo en la productora audiovisual La Cifra Impar. Pueden entrar acá y conocerla. Trabajamos mucho documental de naturaleza, series, películas. Ahora estamos por estrenar una, estamos muy contentos. Ya les contaré en su momento. Pero bueno, ese es mi trabajo de lunes a viernes. Somos un equipo de trabajo brutal. Me llena el espíritu, la creatividad y somos como una familia. Es un motor para mí, La Cifra Impar, en el día a día. De lunes a viernes eso. Entonces, ¿qué me queda? Salgo a rodar los fines de semana y son estas rutas que les estoy mostrando. El viaje más largo que pude hacer fue el pasado. Si no lo vieron, hicimos Mutatá, Necoclí, Moñitos y terminamos en Mompox, una rueda de 4 días, porque fue Semana Santa. Entonces, estoy rodando en mis tiempos libres y editando en mis tiempos libres. ¿Qué me queda? Editar en la semana. Y estos videos me está generando mucha pasión, o sea, me está gustando mucho editarlos, contarles, meterle la música, ponerle un colorcito, trabajar con el dron, hacer unos buenos planos con el dron y después en la edición tener una narrativa interesante. Y la verdad que me está gustando el resultado cuando lo miro. Espero que ustedes también. Se aceptan todas las sugerencias, por favor. Dejen en los comentarios qué les gustaría ver o cómo les gustaría que podamos mejorar. Bienvenidas las sugerencias. Pero el tema es que estoy editando de lunes a viernes y me están llevando 4 días la edición, o sea, 4 días a la tardecita noche, termino a las 10, 11 de la noche editando. Está haciendo mucho más trabajo de lo que pensé y está todo bien, estoy contento, no pasa nada, pero uff, qué voltaje. Estamos ahora en 820 suscriptores. Les quiero agradecer porque son ustedes los que me están dando muchísima fuerza, el contacto y el ida y vuelta con ustedes. De hecho, quiero agradecerles puntualmente a los que me han comentado, me han acompañado desde el principio y los nuevos también. Son, la verdad, que un montón de... Somos 820 ahora suscriptores. Y algunos particulares que quiero saludar, a Anaí Guevara, Anita Gómez, Flavia, Beni, Vicky, Marisa, Reinaldo, Senia, con X, Lili, gracias amiga, Damares, Juan Diego, Damaris, gracias, Juan Diego, Alexa, Johnny Williams, me ha estado ayudando muchísimo desde México. Él es un motoquero profesional, mecánico, entonces creo que con estas cosas me debe estar gritando que algo debo estar haciendo mal. Espero su aprobación de Johnny y bueno, Verónica Guerrero, Jairo, Juanca, Francesca, Jorge Medina, Joana Castro y todo el resto que me han estado comentando, acompañando y dando ánimos. Gracias por estar acá. Este canal de verdad me tiene muy, muy contento. Tengo un agradecimiento muy especial que es Sandra Milena Pérez. Ella fue la causante, la culpable y la razón por la que este canal comenzó. Me dio ánimos, me dio de verdad el coraje y la confianza de que lo podía hacer. Entonces bueno, por culpa de ella estoy acá, entonces muchas gracias Sandrita. Mile, un abrazo grande. Hay muchos suscriptores que llegaron por parte de ella y bueno, acá están acompañándome, entonces gracias a todos los plantuleros, como se dicen. El canal de Sandra es un canal donde te enseña cuál es el cuidado que necesitan. Cada planta tiene su vuelta y ella tiene un conocimiento muy amplio y lo explica súper bien. Entonces todos tenemos plantas en la casa, entonces creo que pueden estar interesados. Se llama Planta y Sana, el canal de Sandra Milena. Bueno, vamos con el filtro de aceite. No tiene mucha vuelta, acuérdense, la parte abierta va para adentro. Listo. Horri nuevo. Me falta un tornillo. Me falta un tornillo. Tornillo. Acá. Ahí está. Listo. Esto es como llevar a la gorda, como hacerle un spa interno, como una purga, una buena alimentación. Yo le hago el cambio cada 5.000 kilómetros a la moto, aproximadamente. Este aceite puede durar hasta 6.000. Uso aceite Wolf, ahora se los voy a mostrar. Listo. Ahí ajustado con los dedos y ahora vamos con las herramientas.
Bueno, ya limpié el filtrito. Vamos a mandarlo. Entonces, lo que les comentaba es que tengo la duda de cómo entra. Ya, tiene su forma. Pensé que no, pero sí. Tiene un punto justo para que entre. Si lo metes de otro lado no entra, lo cual evita errores. Bien, listo el filtro. Vamos con la tapa y el tapón. Una de las razones principales por las que me quedé a vivir acá, en Medellín puntualmente, porque me preguntan, sos actor, ¿por qué no te vas a Bogotá? He ido a Bogotá, he trabajado, algunos saben que trabajé en Café con Aroma Mujer, me siento Troy McClure. Me recordarán películas como, bueno, en series como Café con Aroma Mujer, acá en Colombia al menos, y La Reina del Sur, Siempre Bruja, El Bronx. Son algunas de las que participé, por lo menos de las más importantes, en otras hice papeles más chiquitos, y es una profesión que amo, que cada tanto hago y la disfruto muchísimo, pero la producción audiovisual también me gusta. Y me gusta rodar en moto, y me gusta, y es de las razones que les digo, me gusta tener tan cerca estos paisajes tan espectaculares que hay acá, y es difícil encontrarlos en otro lugar. Yo no sé cuántos lugares en el mundo a media hora tenés una cascada, a una hora tenés un bosque donde silencio absoluto y solo escuchas pajaritos. Debe haber. Pero bueno, Colombia se destaca también que a muy poca distancia cambia mucho el paisaje. Tenés diferentes ecosistemas, diferentes alturas sobre el nivel del mar, diferentes pisos térmicos, que tenés accesibilidad de una forma bastante fácil, y eso a mí me vuela la cabeza. Y la verdad que lo quiero aprovechar, estoy viviendo acá. Entonces, este canal va de eso, va un poquito de eso. Compartirles la riqueza que tiene este país, la abundancia y también lo lindo que es la gente. Como extranjero, como argentino me han recibido increíble en todas partes. Bueno, sí, estoy contento viviendo acá, la verdad. Si se preguntan, no estoy pensando volver a Buenos Aires. Yo soy de allá. No estoy pensando volver a Buenos Aires. Pronto no pienso. Entonces seguiré disfrutando de las montañas y las rutas de Colombia y se los estaré compartiendo. Vamos a poner el tapón. Esto no tiene ciencia, es poner el tapón y los tornillos. Sería bueno tener un torquímetro. El torquímetro es una herramienta que puedes ajustar las tuercas y a partir del manual de cada moto, de carros, te dicen cuál es la fuerza Newton que tenés que ejercer sobre el tornillo para que quede ni muy ajustado ni muy suelto. No tengo un torquímetro. Entonces, bueno, lo apretamos bien. Voy a usar una herramienta, no lo voy a dejar con las manos. Lo apretamos bien, pero no tanto que revienten los tornillos. Bueno, ahí volví con el micrófono. Espero me escuchen mejor. No sé qué le había pasado, se había desconectado y no quería volver a enganchar el Bluetooth. Bueno, vamos ya a poner el aceite. Está todo listo. Aseguré que todos los tornillos estén bien justos, pero no tan apretados que reviente todo. Esto no hay auspiciantes acá, pero lo que es bueno se recomienda. Uso Wolf. No tengo experiencia con otros aceites, pero me ha ido muy bien y es una marca buena dentro de lo que tengo de referencia. Esta moto de una lleva 2 litros. Sí, el manual dice litro 600, pero no, gente, van 2 litros. Porque si no se funde el plato de bobinas. Es un error que vino en el manual de fábrica, pero ya en los talleres dice que va a 2 litros. Bueno, vamos a echarle aceite. No sé qué va a decir. Vamos con la segunda. Y ahora hablemos del tema que les tenía pendiente, el tema de la monetización, que es algo que me atrajo de YouTube. A diferencia de otras plataformas, YouTube te paga directamente. Yo en Instagram, como les decía, estoy cerca de 190.000, gracias a la gente que vino de allá. Pero Instagram a mí no me paga absolutamente nada. Por ahí alguna marca que me auspicie o alguien que quiera hacer un canje, listo, genial, funciona. Pero no hay dinero. YouTube te paga directamente. Por supuesto, hay que cumplir unos requisitos. Los que no saben, necesitas 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción en los videos largos. En los shorts necesitas como 3 millones de horas.
literal. Vamos echando el segundo litro de aceite, enterito. Ah, me encanta hacerle esto a la gorda. En este momento estoy, el 22 de mayo 2025, 820 suscriptores. Creo, no sé si hoy aumentó alguno más, y 3.700 horas. Estamos cerca de empezar a monetizar, que YouTube me diga, bueno, listo, ya puedes empezar a cobrar a partir de anuncios en los vídeos. Entonces, para ser sincero, contando la gente de Instagram, pensé que iba a ser más rápido el proceso, pero 2 meses creo que está bien. Creo que ya en 3 meses, el tercer mes lo voy a estar cumpliendo al objetivo de empezar a monetizar. De que YouTube te va a mandar un link, te involucras con AdSense, que es el tema para el cobro, y a partir de eso ya estás capacitado para empezar a cobrar. No quiere decir que enseguida te va a entrar plata, no tengo mucha idea, pero lo poco que sé es que cada 1.000 horas de reproducción te entra una cantidad de centavos de dólar y así va sumando. Bueno, no vine acá solamente... ¿Por qué estás chiflando? ¿Viene silbando a quién? Ah, se les perdió un perro, creo. Y yo tuve mala clase. Bueno, no les dije nada, pero... eh, sí, a mí me atrajo la idea de que YouTube te pague, entonces también por eso empecé el canal, para qué decirles mentiras, pero, ustedes y la buena onda de ustedes, el contacto que estamos teniendo, siento que más allá de las pantallas hay gente real del otro lado, porque me están contando ustedes sus experiencias, me proponen rutas de acá, loco, gracias. El aguante que están haciendo, las sugerencias que me están dando, a mí de verdad me llena mucho, me ayuda mucho y me da muchos ánimos también. Entonces, nada, estoy feliz con todo lo que está sucediendo con el canal. Gracias, gracias, gracias. También tengo ganas de hacer rutas más lejanas, poder viajar un poquito más lejos. Por ahora, como les digo, estoy saliendo los fines de semana nada más y soy feliz, pero la idea es tirar trayectos largos, por ahí ir 1, 2, 3 meses de viaje y que el canal lo aguante. Un poco la idea es esa, ¿no? A lo que también mucha gente aspira. Y bueno, compartirles un poco cómo es el insight de esto de YouTube. Espero que les sirva, les ayude si están entusiasmados. Lo que necesiten me escriben por acá o por Instagram, Pedro Gilmore. Estoy así, en Instagram. Me falta un poquito de aceite acá. Escríbame, yo leo todos los mensajes, les respondo, obviamente, y ahí estamos en contacto. Vamos a poner el tapón. Bueno, el tapón yo lo cierro así, no lo aprieto mucho. Esta moto yo la compré usada y este tapón venía todo dañado, como que la apretaban con pinza. Yo no creo que sea necesario. Yo la aprieto con la mano y nunca tiene ni un atisbo de pérdida. ¡Perfecto! Muy bien, muy bien. Muy bien, gorda. Quedaste con aceite nuevo. ¿Todos los tornillos están apretados? ¿Estos? Todos, sí. Sí. Y los de allá son 3. Están todos apretados. Bien. Bueno, y más allá de la monetización, de la plata y demás, lo que les estoy diciendo, compartirlo con ustedes es muy satisfactorio, es genial. Y rodar con Grace en estas montañas, estar en este país, para mí es un privilegio poder hacerlo, lo disfruto mucho y me encanta poderlo compartir con ustedes. Le estaba diciendo el otro día a un amigo, yo antes viajaba solo y todo bien, cada tanto me junto con alguien a rodar, pero me gusta viajar solo. Cuando empecé el canal, fue lo primero que sucedió que me gustó. Lo estoy compartiendo con ustedes al viaje. Y eso me genera mucha satisfacción. No estoy solo. Es estar con un montón de gente del otro lado, contándole el qué va pasando, las vueltas, las peripecias. Siempre andar en moto y más en off-road tiene sus vueltas y me gustó esta vuelta. Entonces, a seguir dándole. Vamos con todas. Ayuda mucho si se suscriben, si comentan, si comparten y bueno, y los likes también. Un abrazo y dale, nos vemos en el camino.